Hemos escuchado unas palabras durante el canto del Aleluya, que dice el Señor: si permanecéis en mi palabra, dice el Señor, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad. Palabras serias. Permanecer en la palabra del Señor. Esta palabra que proclamamos siempre, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que no debe ser un libro de adorno en una biblioteca familiar o donde fuere. Una palabra de Dios que tiene que recorrer de boca en boca entre los cristianos de una forma especial, porque es la forma de ser discípulos del Señor. Y corremos hoy el riesgo en este momento, en esta iglesia, de escuchar cualquier palabra y darle un crédito cuya palabra no tiene crédito. Esta es la palabra que tiene crédito, la palabra de Dios, asumida como una luz para la vida, como un camino en la vida, como una verdad en nuestra vida. Es la palabra de Dios. Y de esa forma seremos discípulos del Señor. Y es más, conoceremos la verdad de Cristo, de su vida, de su Evangelio. No podemos conocer la verdad por cualquier sofisma o comentario que nos pueden hacer alegremente. Hoy hemos escuchado, como de costumbre estos días, la carta de San Pablo a los romanos. Sabemos que los capítulos 9, 10 y 11 son capítulos claves que tal vez no son un estudio aparte de San Pablo, pero que después nos colocaron dentro de todas las cartas a los romanos para tener como una entidad propia la carta a los romanos. Y en esta carta a los romanos que hemos escuchado hoy hay unas palabras tan bellas como las siguientes: los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Cada hombre y cada mujer tenemos una llamada de Dios en cualquier esquina de la vida, en cualquier circunstancia. Lo importante es estar atento a esa llamada de Dios. Una llamada de Dios, pero que debe partir siempre de la sinceridad del corazón y del compromiso para vivir con rectitud nuestra fe. Fijaros bien que ayer hablábamos de la coherencia entre fe y vida, vida y fe. No puedo decir que soy creyente, que me he convertido en Medjugorje, en cualquier sitio, en cualquier lugar de aparición, si mi vida no responde a esa conversión, o si mi conversión es como una especie de agua oxigenada para una herida que hay que curar seriamente. Porque la conversión no es poner un apósito para evitar el roce, la conversión es escarbar, como decíamos antes, del hijo pródigo que se sienta, recapacita y se arrepiente. Y la conversión es un camino, no es el final de una meta. La conversión es un camino que se inicia a la luz de una mirada de la Virgen, a la luz de un acontecimiento que cambió mi vida totalmente. Por eso dice Pablo que los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Pablo está preocupado por la comunidad de los judíos porque han dado la espalda a Dios, pero sabe que su espalda a Dios va a provocar el anuncio del Evangelio a los paganos, a los gentiles.
Y después dirá Pablo, pero todos, qué abismo de riqueza y de sabiduría y de conocimiento el de Dios, y qué insondables sus decisiones y sus caminos, porque todos estamos inmersos en esa desobediencia. Pero llega un momento que Dios llama a todos a la obediencia a la fe, y lo hace a través de una cruz y de un crucificado, que es Cristo su Hijo clavado en la cruz, y que es Cristo resucitado, que se hace realidad en el sacramento de la Eucaristía. Creo que es importante esta carta de San Pablo, como todas las cartas a los romanos. Es importante para poder decir, Señor, que me escuche tu gran bondad, que es el Salmo responsorial, donde a través del Salmo vamos reconociendo nuestros pecados, nuestra vida. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Ese amor generoso de Dios me levante de esta realidad que tal vez me oprime en la vida. Y estas palabras de Pablo a los romanos hoy, como tantas veces, son un indicativo de que Dios nos ha amado a todos y nos tiene a todos inmersos en una realidad de salvación y de amor. Y creo que es importante que nosotros hoy, a la luz de esta palabra, a la luz sobre todo de las palabras del Salmo, Señor, que me escuche tu gran bondad. El Señor siempre nos escucha. Su bondad no tiene límite. Y además, como hemos dicho antes, tenemos que permanecer en la palabra para poder ser discípulos del Señor. Y es esta palabra, no es mi palabra. No es la palabra de cualquier cardenal, cualquier obispo, cualquier papa, o cualquier sacerdote, o cualquier maleante de turno. Es la palabra de Dios, la que nos salva, la que nos ilumina y la que nos hace hombres y mujeres libres en la vida. Ayer comentábamos que es una pena, un dolor, que los mismos pastores de la Iglesia, como decían las lecturas, primera y Evangelio, estamos un tanto desnortados. Hemos perdido el timón, que es Cristo el Señor. Y en nosotros habita la envidia, la soberbia, el orgullo, el ser más que el otro, el dejarnos querer con aplausos y con sobres. No es eso. No. Creo que lo importante es dejarnos querer por la misericordia infinita de Dios. Y desde esa infinita misericordia de Dios, todos los pastores de la Iglesia tenemos que hacer gala de la coherencia de nuestra vida, para que la palabra de Dios no caiga en vacío. Hoy hemos escuchado un evangelio breve de un convite, como estos días. Y a través de este evangelio el Señor nos quiere decir que siempre tenemos que dar a cambio de nada. Y que el premio lo tenemos en la vida eterna. Aquellas palabras de San Mateo 25, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque fui forastero, por. Venid vosotros, benditos de mi Padre. Cuando damos a cambio de algo, cuando echamos una sonrisa al amigo, pero al que no nos cae bien, le miramos de lado, de reojo, o con agresividad, no es eso el comportamiento de un creyente. Tenemos que dar, sobre todo a los más necesitados, todo lo que somos y tenemos. Este es el Evangelio. Y serás bienaventurado, dice el Señor al final, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos.
Evangelio de Mateo 25. Pues que hoy nosotros, a la luz de estas palabras que hemos escuchado, que es palabra de Dios, como vemos, una a través del apóstol San Pablo, el gran apóstol, el gran teólogo de la Iglesia, pidamos que nos sintamos inmersos en toda esa amplitud de la gracia de Dios, del amor de Dios. ¿Para qué? Para caminar en la verdad de la vida y además con la soltura de la caridad, del amor a cambio de nada. Y también ¿para qué? Para permanecer en la palabra del Señor, que es la palabra que nos salva, y entonces desde esta palabra seremos auténticamente discípulos del Señor, pero siempre con una coherencia de fe y vida. Os decía ayer, y lo sigo repitiendo, cuando se habla de un mensaje donde se anuncia que pastores, que estos marchan por el mal camino. Por mal camino marchamos todos. Y creo que es un toque de atención a convertirnos y, como dice el Señor, no hace falta que discurráis mucho. Mirad el presente y daros cuenta que el momento es inminente. De pie. Vamos a orar con toda la Iglesia de Jesús.